Hola ideadores, ¿os acordáis de estos posavasos de corcho de BB-Craft? Pues mirad, hoy os traigo 4 ideas para decorarlos. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con los posavasos que me mandaron desde BB-Craft. Y vamos a comenzar, vamos a hacer varias ideas. En algunas de ellas lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra base de blanco. En principio voy a pintar solo la parte esta interna, la que está, veis que tiene un relieve, que está hacia abajo, para luego trabajar sobre esa parte y dejar el borde de corcho. Pero podéis, si queréis, pintarlo entero. Eso a vuestro gusto. A mí es que me gusta mucho el corcho y quiero que el corcho se siga viendo. Estoy utilizando una pintura a la tiza, pero podéis utilizar cualquier tipo de pintura o incluso gesso. También podríais usar una imprimación, pero las imprimaciones suelen ser algo más caras y para este caso no hace falta. Ya tenemos nuestros posavasos con el centro blanco, les he dado 2 capas de pintura. Y mirad qué bien han quedado. Y ahora en algunos, la primera idea va a ser hacerles un decoupage. Yo voy a emplear esta servilleta que tiene estos pensamientos tan bonitos. Y entonces voy a recortar un par de grupos de pensamientos para colocarlos. Para recortarlos lo que voy a hacer va a ser coger un pincel con agua. Os vale uno de estos que tienen el agua ahí adentro o uno que esté humedecido en agua, da lo mismo. Y entonces rodeo con el pincel húmedo mis pensamientos para cortarlo por ahí. Al rasgar la servilleta obtenemos esta pelusilla que va a hacer que se integre mejor nuestro diseño en el fondo. Vale, le voy a quitar un poquito por debajo porque sobra un poquito de aquí. Y el otro grupo de pensamientos pues voy a coger este de aquí, porque si cojo este de aquí se me van a ver las líneas moradas y no me apetece. Ahora para hacer el decoupage cogemos una cola de decoupage o una cola blanca rebajada con un poquito de agua. Cogemos también un pincel que tenga las cerdas blanditas y quitamos de nuestra servilleta las 2 capas que están sin dibujo. Las servilletas de decoupage siempre tienen 3 capas, una con dibujo y 2 sin él. Aplicamos donde lo vamos a colocar una capa fina y bien extendida del medium para decoupage. Colocamos nuestra servilleta y ahora con un plástico transparente, un film transparente, una bolsa incluso, vamos a apretar con cuidado desde el centro hacia afuera para que se quede bien pegada, se quiten en caso de que tenga las formitas de la servilleta, los puntitos, y no me queden arruguitas. Y ahora aplicamos encima otra capa de medium para decoupage, esta vez un poco más generosa, desde el centro hacia afuera. Voy a hacer lo mismo con la otra servilleta. Y los dejaremos secar bien antes de seguir. Ya está seco nuestro decoupage y la verdad es que lo podríamos dejar así simplemente barnizándolo. A mí me gusta bastante cómo quedan, pero le quiero dar un toquecito haciéndoles un pequeño sombreado. Para eso necesito un pincel biselado, un poquito de agua y la pintura con la que queramos hacer el biselado. Yo la voy a hacer con este color esmeralda. Nuestro pincel lo mojamos, lo humedecemos, que esté bien húmedo y manchamos
solo la puntita con el color esmeralda. Luego en otra superficie hacemos así para que se vaya integrando poco a poco. Y ya venimos a nuestras flores y les hacemos el contorno. ¿Apreciáis el degradado? Pues eso lo vamos a hacer por todo el contorno de nuestras flores. Cuando se agote la pintura o se seque el pincel, cogeremos más pintura y seguiremos. Así. De esta manera el paso de nuestro dibujo al fondo no es tan brusco, tan cambio al blanco. Pero vamos, lo podéis hacer de la manera que más os guste. Yo voy a hacer también esta otra y luego cuando seque las barnizaré con barniz satinado. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Vamos a seguir con otra idea y estos posavasos, que los tengo también blancos, igual que los anteriores, les vamos a hacer un craquelado. Para ello un medium craquelador. En este caso es un craquelador de un solo paso. Y lo que voy a hacer va a ser aplicar una capa de medium sobre esta base blanca. El grosor de la capa de medium también va a influir en lo grande que sea luego el craquelado. Si os gusta un craquelado muy grande, se puede incluso hacer con cola de carpintero, con cola blanca. A mí la verdad es que me gusta un craquelado un poco más pequeño y por eso lo voy a hacer con craquelador. Pero a cada cual le gusta de una manera. Aplicamos una capa del medium y la dejamos secar. En este caso hay que secar del todo, pero dependerá de vuestro craquelador. Leed bien las instrucciones porque a veces tiene que estar mordiente. Y como os digo, lo dejo secar. Ya tenemos seca nuestra capa de craquelador y ahora vamos a aplicar por encima pintura. La pintura que apliquemos, lo primero, el color. Si es un color muy parecido, apenas vamos a ver el craquelado. Tendrá que tener un cierto contraste con la pintura del fondo, en este caso el blanco. Lo segundo, la consistencia. Tiene que ser ni muy líquida ni muy densa, porque si es muy densa le va a costar más. Y si es muy líquida, pues vamos a aplicar muy poca capa y va a quedar que... Tiene que ser una pintura que con una sola capa dé un buen acabado. Y luego la vamos a aplicar de manera que no pasemos dos veces por el mismo sitio. Con firmeza cargamos bien el pincel y vamos aplicando. Intentando, como os digo, pasar solo una vez por cada zona. La dirección de la pincelada, si la podéis cambiar, casi mejor. Mirad cómo está apareciendo ya el craquelado por aquí. Mirad. ¿Veis cómo está apareciendo? Pues según se vaya secando aparecerá más y según también lo gruesa que sea la capa de pintura que apliquemos, ese craquelado será más grueso o más fino. Yo voy a hacer los dos con el mismo color, pero podríamos perfectamente hacer cada uno de color distinto. Y ahora vamos a esperar a que seque y aparezca perfectamente todo el craquelado, aunque mirad este cómo vaya. Si queréis de todas maneras acelerarlo, le podéis dar con un secador o una pistola de calor. Ya está seca nuestra pintura, mirad el craquelado que ha quedado. Y bueno, si os gusta, los podríais dejar así. Pero yo quiero hacerles encima un stencil para darles un poquito más de protagonismo. Y lo voy a hacer con estas mariposas tan bonitas que tengo aquí. Lo voy a hacer con pintura plateada. Y a mí me gusta hacer los stencil con esponja.
O bien lo hacéis con una esponjilla de estas o con una esponjilla de las de dedo. Me habéis visto usar las dos. Entonces, descargamos un poco la pintura y vamos a ir poco a poco haciendo nuestra figura. Si no os queda perfecta no pasa nada, porque al tener el craquelado debajo le va a dar un aire envejecido que si no queda perfecta la figura va a disimularlo perfectamente. Y en el otro posavasos voy a hacer otra mariposa diferente. Y luego, cuando se haya secado, pues barnizaré esta parte central con el barniz que prefiráis. Yo seguramente usaré un barniz satinado, pero el que prefiráis. Vamos con otra idea, y para esta idea también parto de los posavasos con la parte central pintada de blanco. Y lo que tengo aquí son flores secas. Son flores secas compradas porque he visto que para lo que yo quiero funcionan mejor que las que hacemos nosotros. No sé si porque están teñidas y aguanta mejor el color o exactamente por qué. Voy a usar estas que me encantan. No, ¿qué flores? Sí, son narcisos. Y voy a usar también estas hojas esqueletizadas que me encantan. Las podéis combinar las dos juntas o hacer con distintos cada uno. Yo los iba a hacer distintos, pero me está gustando la idea de combinarlos. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser pegarlos un poquito con un pegamento que tengáis que pegue bien, pero que luego se quede transparente. Por ejemplo, un taqui, un nubo, una cola blanca buena. Los vamos a pegar al fondo. Vamos a dejar que se seque bien esta cola y luego volvemos. Y ahora que ya tenemos pegadas nuestras flores y hojas, lo que vamos a hacer va a ser cubrirlas. Y yo las voy a cubrir poniendo una capita de resina, porque creo que es lo que mejor las va a cubrir y además les va a dar un acabado brillante súper chulo. Voy a poner una cantidad muy pequeña de resina Art Pro. Esta hay que colocar 100 de cada componente A por 66 del B, así que yo voy a poner 10 y 6. Todo en gramos. Voy a echar en esta otra porque creo que si no, no me va a dar para agitar. Y ahora la voy a mezclar durante 3 minutos para que se mezclen bien los dos componentes. Y si quieres comprar resina, recuerda que en la web de resinpro.es tienes un 10% de descuento en el pedido con el código ideado a mano. Cuando ya estén bien mezclados, simplemente vertemos la resina por encima de nuestras flores. Esta resina es autonivelante, pero la vamos a ayudar a llegar al borde y sobre todo a penetrar por todos los agujeritos de nuestra hoja y demás. Es importante que antes de hacer esto nos hayamos asegurado de que están pegadas nuestras flores, porque si no flotarán y saldrán hacia arriba y probablemente se queden en la superficie y se queden mal, así que por eso antes las he pegado. Creí que me iba a llegar para los dos, pero no, voy a tener que hacer más para el otro, pero bueno, el otro lo voy a hacer exactamente igual. Ahora, antes de dejarlo, lo que voy a hacer va a ser eliminar las burbujitas, y eso se hace con un soplete, un mechero,
Pasamos rápidamente y así todas las burbujitas que estén en la superficie se van a reventar. Y ya luego lo podremos dejar hasta mañana por lo menos para que endurezca. Voy a hacer lo mismo con el otro. Pues mirad qué bonitos han quedado al final nuestros posavasos, llenos de brillo y súper bonitos. Se ha colado un poquito por aquí la resina, por el borde del corcho. Eso lo podemos evitar o bien pintándolo antes o lo podemos pintar ahora. Yo lo que voy a hacer va a ser pintarlo ahora. Le daré un par de manos de pintura, pues yo creo que blanca, para que se quede como lo otro. Y listo. Y la última idea que os traigo hoy es lo que os comenté en el haul donde os enseñé estos posavasos, y es pirograbarlos, porque el corcho se pirograba muy bien. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar nuestro motivo que queramos pirograbar al corcho. Yo voy a usar unos sellos, pero podéis usar cualquier motivo que tengáis incluso en papel y pasarlo con papel de calco o dibujarlo a mano alzada si tenéis buena mano. Yo creo que voy a poner estas amapolas. Y nada, ahora con el pirograbador vamos a ir repasándolo. Coged para dibujar una punta fina, el pirograbador caliente, bueno, no sé si lo veis que está incluso echando humito, igual lo bajo un poco. Y nada, ahora con paciencia. A mí me cuesta un poco porque suelo coger el lapicero más cerca de la punta, pero es que con el pirograbador no se puede coger más cerca. Así que nada, con paciencia. Nada, pues parecía muy caliente, pero no lo estaba aún. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, ahora ya está pirograbando. ¿Veis que ya está quedándose la línea negra? Lo he puesto a 300 grados. Ahora voy a poner esta punta porque me da la impresión de que es un poquito más fina. Entonces, para cambiar de punta lo que tenemos que hacer es con unos alicates desenroscar nuestra punta. Siempre sujeta con los alicates porque si no nos vamos a quemar. A ver, que se está desenroscando de aquí. Y esto ahora hay que colocarlo en algún sitio pues que nos aguante el calor. Y también con los alicates enroscamos la punta nueva. Y tenemos que esperar un poquito hasta ver si calienta la punta, porque ahora tardará un poquito en calentar la punta. Para dibujar estas líneas finas, la verdad es que se dibuja mejor cuanto más vertical tienes el pirograbador, pero al colocarte la mano encima de la parte caliente te acabas quemando, así que o hay que hacer pausas o ir alternando un poco el estar en vertical con inclinarlo un poco. Tenemos todo el contorno pirograbado y ahora lo que voy a intentar hacer es sombrear un poco la parte del centro de las flores. Para sombrear se utilizan las puntas estas que son como planas. Lo que pasa es que yo necesito una muy pequeñita porque nuestras flores son muy pequeñitas, así que voy a utilizar esta de aquí. Tengo una serie de dibujitos
Y no sé si le haré alrededor algún dibujo, me lo voy a ir pensando. Ya os digo que lo ideal para sombrear es utilizar una de estas puntas planas, esa o esta es ideal. A ver si soy capaz de sacarla, que está muy bien aquí. Lo que pasa es que la veo un poco grande, por eso he querido coger la otra que es un poco más pequeña. Esta también iría muy bien. Y lo pasamos así poco a poco por la parte plana. ¿Apreciáis el sombreado? Lo podemos dejar así o pintar todo el pétalo, dejando más oscura la parte del centro. Yo creo que lo voy a dejar así. Y le voy a hacer alrededor unos dibujitos. Y ahora le he colocado a esto una punta de estrella y le voy a hacer unas estrellas. Para eso hay que sostenerlo y mantenerlo un ratito, pero sin pasarnos de rato. Así, mira. A ver, vamos a limpiar. Y así lo voy a dejar. ¿Qué os parece? Podéis hacer los motivos que queráis. Este no hace falta ni barnizarlo ni nada, se quedará así. Y así han quedado al final nuestros posavasos. Aquí tenemos los de decoupage, con craquelado y unas plantillas, con flores naturales y resina, súper brillantes, y pirograbados. ¿Cuál os gusta más o cuál os atreveríais a hacer? Recordad que en Bibicraft podéis comprar con el 10% de descuento si utilizáis el código MANO10 y que abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los links. Nosotros nos vemos pronto, ideadores.